Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a otro pequeño segmento para concluir con el capítulo número 2 de nuestra clase de microeconomía. Espero que ustedes hayan tenido un fin de semana maravilloso y que hayan tenido tiempo para repasar algunas de las notas de estos primeros dos capítulos de nuestro curso y también para que hayan podido tener un tiempo para compartir con sus familias y seres amados y descansar dentro de lo que se puede. Qué bueno que lo que ocurrió de la tormenta Laura, que había estado cerca de nuestra área creo que en la parte sur, y unas lluvias también que afectaron casi toda la isla, no tuvo mayores consecuencias. Eso ha sido algo buenísimo, que no tuvimos consecuencias mayores o disrupciones o lo que conocemos en la economía como los shocks y esos golpes que de repente nos sacan de lo normal y hacen que las cosas comiencen a funcionar de otra forma y se forma un caos que afecta finalmente a la economía. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a seguir hablando de en lo que nos habíamos quedado, y yo había empezado a tratar de hablar un poquito sobre el padre de la economía, es Adam Smith, y él escribió un libro que en ese libro él escuchó a la gente antes de comenzar a hacer ese libro y empezó a pensar y a hacer una serie de observaciones y él entendía que la relación entre el consumidor, nosotros los consumidores, ustedes los consumidores y los que hacen la producción de los bienes o los servicios, existe un balance. Y él le llamó a ese balance de una manera muy interesante y le llamó la mano invisible. Sí, la mano invisible. Eso fue para el 1776, cuando el padre de la economía, Adam Smith, escribió ese libro de la riqueza de las naciones. Y eso fue un tratado sobre principios económicos y él estableció esa teoría de la mano invisible. Y básicamente él estaba agregando en su libro que había unidades de lo que se conoce como los intereses de nosotros, los intereses privados, y también los intereses de la sociedad como ese núcleo que aglutina una cantidad de personas. Y también el gobierno, por otro lado, hablaba de las virtudes de nuestro sistema de mercados y de las eficiencias entre lo que es la competencia de una forma eficiente. Y si usted se recuerda, en los pasados videos, las videoclases que hemos estado viendo, se ha hablado de que hay una sola cosa dentro de todas las variables más importantes que ayudan a la eficiencia, y es cuando se adapta una buena tecnología o una tecnología de punta para que la eficiencia se haga visible, porque entonces los que producen productos para nosotros los consumidores van a tener la oportunidad de producir en menos costo, van a poder ser más eficientes en sus ganancias personales en ese negocio, en esa corporación. Y nosotros, por otro lado, vamos a tener un momento donde vamos a tener satisfacción, alegría, y vamos a estar comprando esos productos porque confiamos en ellos. Y vamos a poder tener la oportunidad de confiar en que los precios han sido quizás los más competitivos, porque hay una eficiencia que afecta tanto el lado de la producción como nuestro lado, el del consumo. Así que si hay esa virtud del mercado en lo cual conseguimos una eficiencia en ambos lados de la ecuación, en la ecuación consta de el consumidor, usted, yo, y por otro lado el productor, entonces vamos a tener eficiencia y satisfacción y vamos a poder continuar siendo consumidores. Por lo tanto, por otro lado, tenemos los incentivos, y los incentivos van a crear la oportunidad al productor, porque el incentivo del productor es el dinero que va a entrar a sus arcas, que es lo que va a ayudarles a ellos a continuar produciendo los productos que ellos habían estipulado que las personas necesitarían para continuar este flujo de demanda y oferta. Así que en un plano de libertad también expresaba Adam Smith
una libertad de unos mercados libres, y les hago esta aclaración porque ustedes tienen tienen varias asignaciones, tengo entendido, pero hay una que es muy cortita que quiero que ustedes escriban un párrafo en donde me van a contrastar probablemente una información de los mercados, y tengo entendido que también otras cosas que yo les pregunté sobre cómo manejar la oferta y la demanda. Y si no lo tienen por alguna razón, no hay problema, yo se las voy a enviar si usted no la tiene en este momento. En otras clases que estoy dando también hay otras tareas que tienen alguna relación, y no quiero a lo mejor confundir una con la otra, pero si por casualidad eso ocurriera, bueno, dispénsenme y yo entonces haré la aclaración lo más pronto posible. Usted no se preocupe, yo tengo esa carga, el burden es mío. Usted simplemente disfrute esta clase, aprenda todo lo que pueda y seguimos todos los días llevándoles a ustedes un pedacito más de la economía. Y por otro lado, quiero enseñarles a ustedes el próximo slide, que es bien importante que lo cubramos, y es sobre básicamente lo que se llama la desaparición de los commanding systems en inglés, en español, la desaparición de los sistemas comanditarios o sistemas de comando. Suena como algo militar, como vamos a ser comandados y vamos a llevar el gobierno hacia un sistema en el cual hay una serie de reglas rígidas. Pero ¿saben una cosa? Los sistemas de comando no han funcionado bien en el mundo. Han estado teniendo que evolucionar y no han sido buenos. Han demostrado ser un fracaso, lamentablemente. Un ejemplo de ello es la Unión Soviética. Otro ejemplo es la Europa del Este, con toda la cantidad de países que estaban en el comunismo, y todos salieron del comunismo. Y hoy en día el ejemplo más grande es como China, a pesar de que tiene una economía de mercados abiertos, que es la segunda economía más fuerte del mundo, China continúa con el sistema comunista. Por otro lado, en América tenemos Venezuela, que tiene a un dictador, y no sé si ustedes habrán seguido las noticias, pero Venezuela está en un caos que ha sido muy devastador para las familias, para las personas que tenían negocios productivos, para las personas que querían vivir en un país que era muy progresista, un país que fue democrático. Y yo conocí personalmente, les puedo hablar de experiencias personales de hace más de 16 años atrás, cuando estaba haciendo unos estudios graduados, mi MBA, precisamente mi Master in Business Administration. Estuve viviendo en Florida y estudié en la Universidad de Miami. En ese entonces, para esos años, había una gran cantidad de estudiantes que habían venido de Venezuela. Eran casi la mayoría de ellos ingenieros, como muchos de ustedes están en clases de ingeniería, en la facultad de ingeniería. La mayoría eran todos de ingeniería, me recuerdo muy bien, eran mis compañeros de clase, y pude hablar con muchos de ellos, y ellos estaban sacando su dinero poco a poco con la salvaguarda que les permitían de traer de 10,000 en 10,000 por cada persona, y venían a los Estados Unidos con un permiso de residencia por estudios, pero ellos desesperados se encontraban porque su país estaba ya sufriendo los cambios del gobierno de Hugo Chávez, y ellos estaban perdiendo empresas que habían creado sus familias. Eran familias muy pudientes, eran familias productivas y progresistas, y tuvieron que salir poco a poco, tanto como sacar su capital de su país, porque ya lo que se venía era que el dictador Hugo Chávez había estado confiscando las empresas privadas para apropiarse de ellas. Y muchos de ellos tenían apartamentos en Caracas, Venezuela. Ellos tuvieron que salir y dejar sus casas en suburbios más acomodados. Sus apartamentos de inversión en la ciudad de Caracas se quedaron vacíos. Al fin y al cabo, ellos perdieron sus derechos de propiedad. Eso era lo que quería explicarles. Y una de las cosas que hemos estado estudiando en esta clase es que una de las cosas más importantes que usted como consumidor, como ciudadano tiene, son sus derechos de propiedad y su derecho a la vida, su derecho a la libertad.
pero el derecho de propiedad es fundamental para el progreso financiero, el progreso económico. Pero en estos países comanditarios eso no es un derecho, eso ya es parte del gobierno. Y es bien triste que usted haya estado luchando tanto, preparándose, educándose, pudiendo comprar su primera propiedad, una casa, un apartamento, y que de repente el gobierno entrante, comience a confiscar las propiedades. Bueno, eso es un tema que nos tomaría unas cuantas semanas discutir. Eventualmente podemos tocarlo nuevamente y es un tema que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar conocer algunos ejemplos vivos, aparte del que ya les he mencionado. Pero entonces volvamos aquí a lo que es la desaparición de los sistemas comanditarios en el mundo. Y los sistemas comanditarios en el mundo van a tratar de establecer un sistema de coordinación de los recursos y los que conocen ustedes como los medios de producción. Pero claro está, ellos no tienen el expertise necesario, ellos no tienen el conocimiento necesario, ellos no tienen lo que se necesita para ser exitosos en los manejos de los recursos y los medios de producción. Por lo tanto, se crea un caos. No funcionan los medios de producción en manos del gobierno. La empresa privada tiene un objetivo, pero también tiene un llamado que es el de echar adelante todo lo que son diferentes tipos de negocio, diferentes tipos de industria, para que un país se levante pujante y comience a crear mucho dinero, muchos recursos, y esos recursos se van distribuyendo entre las personas también con el trabajo y el conocimiento de los trabajadores. Por otro lado, las fallas a lo largo de esa cadena de suministros que ellos tienen eran muy comunes en los países socialistas y comunistas, porque la producción que hacía una fábrica era lo que otra más adelante era su entrada, y habían unos fallos en el paso y en el camino que provocarían una reacción en cadena y se atollarían todos esos sistemas y no serían eficientes porque el gobierno no tiene gente que esté capacitada, no tienen el expertise necesario, no tienen las ideas de los libres empresarios y se vuelve todo más complicado, todo difícil a medida que las economías van creciendo. Y básicamente hay dos problemas o dos situaciones que yo quiero que queden claras. Número uno, hay un problema de incentivos. Y ustedes ya saben la contestación de incentivos. ¿Cuál es el incentivo de una compañía? Si usted fuera un dueño de compañía, piense bien. Definitivamente el dinero es el incentivo de las corporaciones, de las compañías, de todo aquel hombre y mujer que se dedican a la producción de un servicio o de un producto. Por lo tanto, el problema de los incentivos es que en ese tipo de situación donde el gobierno comienza a atrapar todos los sistemas de producción y los suministros, es que ellos no están capacitados y ellos no saben manejar y se vuelve toda una corrupción. Y el incentivo, que es lo que ayuda a los empresarios en las economías abiertas, en las economías de mercado, como las que hemos estado discutiendo, ellos necesitan tener el flujo del efectivo para que haya una buena efectividad y eficiencia en su productividad. Y para que eso se refleje a nivel del consumidor, como nosotros somos consumidores. Por otro lado, el segundo problema es que no hay ajustes por excedentes de producción o por escasez, y como no ajustan cuando hay escasez para poder llevar a cabo y para poder producir lo necesario para la sociedad, tampoco hay excedentes. Cuando hay excedentes, esto se puede entonces revender en algún otro punto, pero en estos gobiernos comanditarios nada de estas cosas funcionan adecuadamente y se convierte todo en un caos económico. Por otro lado, hay una desaparición de esos sistemas de comando y obviamente no se han reflejado en esos países ni se reflejaron indicadores de éxitos como sistema de mercados, que es el que nosotros tenemos hoy en día, un sistema de mercado abierto, donde nosotros tenemos ganancias, a veces tenemos pérdidas, para indicar que si somos exitosos o si podemos mejorar
o si tenemos que cambiar las tecnologías, o si tenemos que cambiar los métodos para tener éxito. En esos momentos, en esos lugares, en esos sistemas comanditarios, no